Conectados con la selva, un espacio para compartir todo aquello que une nuestras raíces, con Mónica Pacheco, Juan Peña y Rick Navarrete. Puedes conocernos mejor en nuestro Instagram, @onitanoamazonas. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Conectados con la Selva. Estamos muy contentos porque estrenamos nuestro cuarto podcast y pues encantado de que estés aquí con nosotros compartiendo en este espacio. Rick, ¿cómo estás? Bien, Juan, Mónica, muchísimas gracias. Una nueva vez pues aquí compartiendo pues nuestras experiencias, nuestro conocimiento y pues motivando a la gente que no simplemente nos escuche y conozca la selva a través de estas propuestas, sino que también invitarlos para que muy dentro de ustedes se genere pues esa necesidad de ir a Manigua. Y para los que nos están escuchando solamente, no nos están viendo en video, a Rick lo tenemos debajo del agua. Hoy sí, hoy estoy súper azul. El concepto de los colores hoy me pareció, no sé, de alguna manera más exagerado, por así decirlo, pero sí, por aquí estoy ahí en el Nautilus. No, súper chévere. O más psicodélica, porque vamos a hablar de plantas sagradas. Súper chévere. No, excelente. El tema que nos convoca hoy me parece súper interesante, además un poco controversial, ¿no? Vamos a decir muchas cositas sobre el tema. Muy bien. ¿Y tú, Mónica? ¿Cómo estás? Qué bien, compañeros y todos los que nos escuchan. Gracias nuevamente por sintonizar, por estar conectados con la selva y por supuesto como una raíz más que se extiende hoy al hablar pues de la madrecita, de la medicina, de ese sagrado como proceso que nuestros ancestros vienen trabajando con tanto amor y como con tantos rezos, hechizos, magia que le podamos decir para que también nuestro cuerpo sane, nos podamos ver en el espejo literalmente del ego. Y qué bonito porque pues estamos hablando de la medicina que de verdad que nos conecta a todos como raíz. Y bueno, feliz de compartir experiencias, dinámicas de gente que ha ido a la selva y que también nuestros propios maestros de allá de la medicina pues nos han compartido algo de experiencia que acá vamos a compartir honestamente y humildemente de este proceso. Moni. Bueno, y como Mónica nos está diciendo, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre la medicina. No en los términos convencionales como los conocemos aquí en Occidente, de, no sé, una pasta para el dolor de cabeza o un tratamiento para una enfermedad como tal, sino más la medicina de la selva que nos lleva a tratar enfermedades del alma, de la mente y de esa parte oscura que a veces tenemos dentro de nosotros y no sabemos cómo limpiarla, cómo transmutarla, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, Rick, ya que tú has leído un poco más sobre las connotaciones pues, más científicas sobre las medicinas que se utilizan en la selva, cuéntanos un poquito más de ello. Bueno, sí, pues empezaríamos por hablar pues por las palabras, ¿no? Que no solo nosotros tenemos aquí en Occidente, como tú lo dices, Juan, sino como esos conceptos que le hemos dado a esas palabras, ¿no? Empezando pues por la palabra droga, ¿no? Que pues nosotros hablamos de medicina tratando de separar ese concepto químico de la droga o también ese concepto pues banal, mundano y hasta ilegal de la misma, ¿no? Que nos dicen la droga, entonces pues pensamos en adicciones y en este tipo de connotaciones pues que de alguna manera son más modernas. Sí, entonces empecemos pues por decir que cuando hablamos de medicina pues hablamos es de maticas, de hojas, de plantas, ¿no? Y plantas que para los indígenas son como tal sagradas, ¿no? Son productos que se crean en la tierra, que se manejan de manera ancestral, espiritual, y que desde tiempos inmemorables pues ellos las tienen en su diario vivir, ¿no? De pronto nosotros al conocer estos efectos queremos llegar a ellas de una manera didáctica o ¿por qué no recreativa, ¿no?
Y además tan sencillo como cuando uno escucha que te dicen la planta te llama. Entonces aquí sencillito pensar es como deja que la medicina, la selvita te llame, como dice nuestro primer podcast, el llamado también va hacia la medicina. Entonces no es irlo a buscar como una moda ni mucho menos, sino la planta te va a hablar a través de situaciones, de personas, de sueños y más bien seguirle como esa mirada más mística, diría yo también. Bueno, y aquí queremos hacer un pequeño disclaimer, porque pues el tema es algo polémico, algo controversial. Entonces pues queremos hacerles saber de que nosotros no estamos incitando en ningún momento pues a probar ese tipo de medicinas o practicar ese tipo de rituales, sino que lo hacemos a manera de conocimiento porque hay una parte cultural, una carga cultural muy importante que es parte de la salvaguarda que queremos hacer como movimiento UNITAD. Entonces, una vez hecho ya ese disclaimer, Rick, sigamos con tu explicación. Muy bien, excelente, ¿no? Me parece muy oportuna la salvedad. Desafortunadamente nos toca hacerla, pues con estas connotaciones modernas de estos conceptos que vamos a tratar acá, pues es mejor con anterioridad pues librarnos allí. Bueno, empezaríamos entonces hablando de estas maticas. Creo yo que la más importante, yo conozco la selva amazónica y un poco pues de la selva de Guaviare, pues cuando entré por los llanos, allí conocí a los Sicuani. Ellos ya tienen otro tipo de digámoslo así, de medicina. Sin embargo, pues se relaciona, ¿no? Me parece que la más importante del área andina y el área amazónica yo creo que toda América, toda Panamérica como tal, sería pues la coca, ¿no? La coca que aquí en el Amazonas le llamamos pues el mambe, el mambecito, o como los ticuna de una manera muy linda lo llaman el cachetico, ¿no? Puesto que se pone allí y simplemente usted allí lo muerde y de acuerdo a la cantidad que usted consuma, pues allí se va a quedar el cachetico. Entonces, el mambecito es un polvo, es un producto que resulta del triturar y cernir las hojas de la coca, tostadas y mezcladas con las cenizas de otras hojas. La mayoría, pues, también como vamos a hablar ahorita del yaje, con la hoja del yarumo, ¿no? De este árbol tan gigantesco, pues, que llama la atención, pues, por su forma de mano de su hoja. Esta mezcla se hace con propósitos, pues, espirituales, medicinales. Los indígenas de la Amazonía desde tiempos remotos, pues, la tienen allí, igual también los indígenas andinos, ¿no? El acto de mambear envuelve mayormente todas las formas de consumir la hoja de coca, que son pues varias. Por ejemplo, en la sierra se consume la hoja entera, simplemente allí directamente de la planta, se pone allí en el cachetico, o también se mezcla con cal, obtenida de una trituración en un poporo. No sé si ustedes se acuerdan de los poporos, como los poporos que salían en la moneda de 2 pesos o trova en los 80, 90. Allí simplemente mezclaban eso y pues ponían su cachetico. En el Perú y en Bolivia se consume en té o masticada con lejía, y en el Amazonas mambe totalmente, pues allí simplemente tostado con la mata del yarumo. Para todos los pueblos indígenas sudamericanos, pues la coca es una madre, ¿no? Es una planta con espíritu y le llamamos pues la madre, pues porque es una planta sagrada que alimenta y da vida. Es medicina que cura no solo el cuerpo, sino el espíritu. Usted los escucha ya decir pues que cómo hace mambecito para este mal, si le duele esto se le olvida, pues más allá que sea psicoactivo, es más bien un inoculador pues del sistema nervioso importante, ¿no? También podríamos decir nosotros que cuando se utiliza con otros fines, cuando se descontextualiza el uso de estas plantas medicinales, entonces pues se pierden todas esas bondades de las que ya hablé y pues de alguna manera pueden llegar a hacer daño. Un taita allí en el Amazonas me dijo algo muy lindo, ¿no? Me dijo que hablando del tabaco, me dijo, el tabaco es tan poderoso, es un abuelo tan grande, que lo puede ayudar a usted o lo puede esclavizar. Entonces ya depende de usted el uso que usted le dé a esta matica, a esta plantica, o en este caso pues a esta madre. Aunque yo creo que es muy importante compartir y dar a conocer esta práctica, ¿no? El mambe a nuestra sociedad. También pues hay que advertir del peligro que hay
de que sea malinterpretado, de que sea mezquindado y pues convertido, como lo sabemos sobre todo en este país, en una droga, ¿no? Que sea pues convertido en un negocio como tal. Al principio a mí me miraban un poco raro, como que una mujer mambeando no está como tan bien visto todavía, pues, pero ya sabemos que esto es una medicina para todos, es una plantica pues que la podemos usar, ¿no? Hombres, mujeres. Entonces a mí me la enseñaron en una época que estaba haciendo como formulando muchos proyectos, particularmente Onitano pues estaba ahí también como floreciendo, abarcando como muchos temas creativos y pues se requería como un poquito más de incentivo y estar activados también como mentalmente a largas horas de la noche. Bueno, y además, Simone, si hablamos pues del mambe, pues también hablamos desde lo indígena y pues para los indígenas todas las drogas pues son malas, ¿no? Porque pues la droga, su connotación no es una sustancia como tal, sino el uso que de ella se hace. Por ejemplo, la marihuana, la amapola, el yagé, el tabaco, la misma coca, todas estas plantas encierran un gran poder, ¿no? Son herramientas para el entendimiento, para la salud y la evolución espiritual, pero solo cuando son utilizadas correctamente, ¿no? Pues con esta, digámosles, con este convencimiento de lo que se está haciendo. Uno se fuma un porro en la calle y cree que se está liberando, ¿no? Y que es un gran beneficio porque causa placer, risa, diversión y más ahorita que no está tan mal visto. Pero en realidad se está irrespetando, se está irrespetando el cuerpo, se está irrespetando la misma planta, ¿no? Eso fue una de las cosas que más aprendí allá. Usted lo que está haciendo es ridiculizando algo que usted no entiende. Por eso tanto a corto como a mediano plazo estas plantas pues no hacen tanto bien, hacen más bien daño, nos causan enfermedad, nos causan depresión, fatiga o, como ya lo habíamos dicho, adicción, que sabemos pues de acuerdo a los estudios psicológicos pues que es una patología mental. Todos estos males no están pues en la planta sino en nuestras cabecitas, en nuestra mente y en la naturaleza de nuestras acciones, ¿no? No sabemos si, pues más bien yo no estoy diciendo pues que debemos dejar de consumir si se consume, es simplemente una invitación a pensar por qué y para qué consumimos, ¿no? Una invitación también a abrir la mente a la sabiduría de nuestros hermanos indígenas, quienes nos proponen una relación diferente con estas plantas maravillosas para transformarlas de drogas a medicina. Tuve la oportunidad de hablar con varios taitas que venían de la zona pues, del Putumayo, precisamente para preguntarles por qué ellos dentro de sus rituales utilizaban el tabaco o a veces utilizaban la marihuana. Ellos me decían que el tabaco es realmente un abuelo. Digámoslo así, que es como un ancestro mayor con el cual uno se comunica y realmente ellos no es que fumen el tabaco, sino que hablan con él. Es decir, ellos empiezan a aspirar suavecito el humo y empiezan a hablar o a rezar o a decir como las cosas que les preocupa o algo que quieren realmente solucionar. Y lo que me comentaban de la marihuana era que ellos lo veían era como una planta que te ayudaba a conectar corazón y mente, precisamente para expresar muchas cosas que a veces se quedan reprimidas, se quedan con falta de entendimiento, y los lleva al plano, digámoslo así, un poco como más onírico, como más de alucinación, para poder resolver ese tema desde la expansión de la imaginación. Entonces, pues esas dos connotaciones que me dio de esas dos plantas me parecieron increíbles, porque pues el tabaco yo lo conocía por el cigarrillo, y de hecho me gustaban varias variedades de cigarrillo, de hojas de tabaco, que tabaco rubio, que Cavendish, bueno, las variedades que hay. Y pues la marihuana la llegué a probar, pero más que todo en estos ejercicios. Entonces me pareció muy, muy chévere esa apreciación de... Sí, a mí me rememora esa historia tuya, otra historia muy, muy linda que también cambió mi percepción, no solo de las planticas como tal, sino de pues mi propia concepción como persona, ¿no? Que fue pues como tal el tabaco, el mapacho, como le llaman allí en la zona del Amazonas, puesto que el abuelo, como tú lo llamas, así como lo llaman ellas allá, es el que, digamos,
regula, ¿no? El tabaco ayuda a invocar el poder de otras plantas medicinales. Por eso ellos cuando se va a hacer caza, cuando se va a ingresar a la selva, por ejemplo en Brasil, que estuve allí en Manaus y en toda esta zona ticuna pero brasilera, allá hablan del curupira. Si usted no le pide permiso a la selva para ingresar a ella o para hacer lo que vaya a hacer usted allá con el tabaco, con el abuelo tabaco, el curupira viene y ahí usted no va a querer conocerlo, puesto que el curupira, pues, o la curupira como tal, es un ser complicado. Tal vez hablemos nosotros pues de esta cosmogonía hermosa de los seres de la selva que pueden ser el mismo pero cambian los nombres. Pero bueno, entonces si el abuelo tabaco no está presente, si no está simpatizando, no está intermediando entre la selva, de pronto otras maticas, otras dinámicas tal vez espirituales o no, se pueden manifestar, ¿no? Entonces sí, a mí me parece que el mapacho es eso, es el pedir permiso, es el traductor, muy bien, Juan, como usted dice, es el traductor, es como el medio para que usted pueda conectarse totalmente con la selva. Profe, sí, realmente recuerdo hasta con los profesores también de allá del Amazonas que tuve la oportunidad de conocer algunas plantas desde la Universidad Nacional. Me acuerdo que algunos estaban desde clase con un tarrito tipo chocolisto, pero con puro mambe. Entonces también conocí a través de la academia como que esa era una experiencia linda para uno trabajar en proyectos a largas horas de la noche. Lo digo por experiencia. De hecho, ya me pegaba mis buenas trasnochadas gracias también a esta planta maravillosa que me despertaba, me conectaba también mucho como con esa fuerza de la selva y eso fue como una experiencia que puedo ahorita como resaltar. Y el Ambiv también tengo como experiencias más mías, más propias también de mis amigos que venían con adicciones al tabaco. Los abuelos se la recomendaban y era como una forma de salir de esas adicciones. Entonces dejaban de fumar por el chupar el cededito, que ustedes saben que es un tarrito, es como una especie de mezcla así como bien babosita, que exacto, una Nutelita Varga, está buenísimo esa descripción, profe. Y entonces uno pues con ese tarrito se chupaba su dedito y eso pues se le generaba como evitaba, mejor dicho, como que ya no va a fumar tanto y eso también me gustó porque eso le ayudó a muchos amigos a salir de ese vicio pues de pronto de tanto tabaco y de tanto cigarrillo. Entonces también uno lo ve la verdad como una forma sanadora cuando uno llega a la selva y el abuelo te lo presenta como esa planta natural. Y bueno, hay muchas alternativas para curarnos realmente y la medicina está ahí nomás a la vuelta de la ceiba. No, y mira lo variado que puede llegar a ser el tabaco como tal, el mapacho, el abuelo mapacho, porque pues no solo es el ambil, sino también este rapé, ¿no? Este rapé que se usa muchas veces usando un tubo largo. Bambú. Es como un bambú que es hueco. Entonces ellos lo ponen en su boca y ponen otros allí en sus fosas nasales y soplan, ¿no? Como que escupen el rapé en la nariz pues de ellos mismos o en la nariz pues del usuario, ¿no? Y tomado de esa manera pues el tabaco tiene un efecto de purga de las fosas nasales, liberando la mucosa y la flema y también tiende a centrar al que lo recibe, ¿no? Despejando su mente y llevando más a su centro, que es lo que realmente se habla allí, ¿no? Usted quiere pensar bien, ahí tiene el rapecito. Usted quiere más bien aguantar algo físico, ahí está el ambil mezclado con el mambe, ¿no? Que también vemos que el tabaco nos va a ayudar, sobre todo para el trabajo de la dimetiltriptamina, ¿no? Del DMT. Cuando hablemos ahora de la ayahuasca, pues es una combinación importantísima que hacen, sobre todo allí, pues en la medicina ticuna, pues como lo pude yo evidenciar allí. Entonces, la verdad es un purgante muy potente y muy eficaz en la limpieza, pues no solo de estas cavidades nasales, sino también en los intestinos, la sangre, el cuerpo completo, ¿no? Incluyendo hasta parásitos, virus, matando bacterias, bueno, en fin, los abuelos hablan pues de las grandes facultades del tabaco, ¿no? Es increíble ver ese rapé que, pues bueno, no se conoce mucho. Es el tabaco molido, pues es tostado y es molido a casi en polvo. Y ese se combina también con otras cenizas e increíble que funcione mucho mejor que la medicina convencional
para despejar los senos paranasales, o sea, corrige problemas de sinusitis, mala respiración, inflamación de los adenoides, y aparte de eso te deja en un estado de claridad mental, porque el primer impulso que uno tiene es respirar, y respirar bien profundo por la boca para que el rapé no se devuelva y pueda tener la oportunidad de hacer todo el efecto allí. Entonces me encanta esta, o sea, ellos cómo descubrieron eso mucho antes que la ciencia, ¿no? Total. Igual, yo creo que ya lo sabíamos. Digamos que la ciencia le dio un nombre y después, pues con todo esto de la economía, bueno, todas estas dinámicas que no vamos a nombrar aquí, ya se le dio más bien un manejo diferente, ¿no? Pero yo creo que siempre estuvo allí, ¿no? Ellos ya de su manera vivencial, experimental, ya conocían que era una excelente forma de limpieza, ¿no? Y que es la forma básica, ¿no? La forma básica. Yo creo que nosotros nos complicamos, y si no lo vemos en el tarrito o en forma de pílula, de pastilla, pues no creemos en él, ¿no? Si vemos allí un tarrito lleno de polvo hecho por indígenas que tostaron, como que es sucio para nosotros. Sí, sabes que siempre tengo muy presente al amigo, ¿te acuerdas de Calín, que estaba ahí tan cerquita a nosotros en Puerto Nariño? Que la primera vez que fue el que me llevó el rapecito, y era como que un día que yo estaba así, como todos hemos estado con un poquito de nubes en la cabeza, y él era como que, te voy a dar un regalito aquí de la selva que te traje, amiga, para que tú tienes una conciencia, de alguna forma estás como tranquila, pero estos días te noto como estresada, como que necesitas entender esta situación, unos temas ahí que estaba sobrellevando estos días, y de verdad que fue como una limpieza súper linda, natural. Me lo puso así con su bambucito, me dejó un regalito que yo cuando lo podía también hacer solita, pero pues era muy lindo desde él, desde su naturaleza como nativo, que me lo enseñara, y como con esa energía que me lo canalizó de alguna forma, y lo valoro mucho pues cuando viene directamente, pues como dicen ustedes, como una ciencia natural que de la selva llega, y que nuestros hermanos pues de la selva son como los sabedores y los que nos van integrando como tan linda la medicina, y que lo identifican como, estás necesitando esto, te voy a dar este regalo. Eso es lo más mágico que nos puede pasar. Yo más allá del respeto, le tengo reverencia a este ticuna. Es una para mí mayor de todos los que yo conocí, aunque él es joven, ¿no? Es mucho más joven que yo. Él tiene un conocimiento gigantísimo. Con él, gracias a Cali, pues conocí la preparación del lambil, del rapé, de la misma ayahuasca y el yagé, y la verdad, toda esa ritualidad, todas esas prácticas para una sola cosa, me parece que es multisensorial, como lo habíamos dicho. Usted va allá y lo toca y se ensucia las manos, luego lo prueba, pero el verdadero resultado es más bien mental, más mental que físico, ¿no? Y luego usted lo piensa y es espiritual, porque usted se está, digámoslo así, usted se está autorreconociendo. Entonces, Karim, yo creo que hay que invitarlo a él, porque aquí vamos a hablar mucho de él, sobre todo pues porque yo aprendí demasiado en cuanto a este tema de medicina, muchísimo de la tierra. Además que Calín también ya lo conoció Juan, él es uno de los que nos inspiró el personaje, ¿sí o no, Juan? De Joy y de Ipi. Entonces, nada, él ya lo vio por una foto, creo que no sé si fue una videollamada que hicimos o una foto que le envié a Juan, y era como que este es un personaje de la selva, y de verdad que no solo hay que entrevistarlo, sino que lo van a ver el origen de la luz. No, y cuando vayamos allá y estemos haciendo este contenido en la selva, Puerto Nariño, 20 de julio, de seguro lo voy a buscar, porque es como 1 hora y media, ¿no? Pues del casco urbano, pero yo sé dónde vive y vamos a ir a buscarlo, y vamos a ir pues a que nos siga enseñando todo eso que él sabe, y que de seguro ahora ha construido muchas cosas mejores, ¿no? Sí, ya tiene su maloca lista para integrarnos también como a esa medicina natural, y creo que él es uno de los sabedores que también hay que tratar de apoyar como este movimiento cultural. Ya hemos visto pues algunas de las medicinas que actúan directamente en el cuerpo, y pues muchas de ellas no tienen ese efecto alucinógeno que es tan tabú en esta época. Pero sí
me gustaría que pasemos a una que sí se ha convertido en tema de polémica. Y precisamente porque hay muchas personas que la han venido utilizando de una manera poco responsable y no entienden realmente el poder que tiene esa plantica para ayudarnos en los procesos espirituales y también en esos procesos de transmutación, de amplitud de conciencia. Entonces me gustaría que habláramos un poco más de la ayahuasca, o sea, que comúnmente la conocemos como el rito de la toma de yagé. Ya que vamos a hablar de nuestra amiga madre ayahuasca, pues hay como ahí, sobre todo pues en el círculo donde nosotros nos movemos muy citadino, hay como una confusión allí semántica, ¿no? Que confundimos el yagé con la ayahuasca. La ayahuasca es como tal este bejuco selvático que es parásito, ¿no? Que necesita un árbol anfitrión pues para subsistir, ¿no? Y a veces sin árbol usted lo ve y es como una red ahí de bejucos súper interesante. Pero el yagé es una preparación que se hace junto con la ayahuasca, ¿no? Se hace con 3 maticas más, con el pao pao, con el yarumo también, todo eso se mezcla, se hacen, si una nueva vez el número, se hacen 7 diferentes cocciones para llegar al yagecito. Y el yagecito es este brebaje que preparamos, lo digo preparamos pues porque tuve la oportunidad de hacerlo con el maestro Kalin, que preparamos pues para acercarnos a la energía a través de la ayahuasca, pero mezclándolo en una sopa allí con otras planticas. Entonces ahí se hace la salvedad. Entonces la ayahuasca es el nombre quechua, es un nombre que tradicionalmente se ha utilizado en estas culturas indígenas de la Amazonía pues para referirse a este tallo o a esta liana que se conoce en el ámbito científico como Banisteriopsis capi. Entonces siempre el curandero o el chamán adiciona otras plantas para atribuirle pues estas propiedades medicinales y por qué no psicoactivas. Entonces concretamente todas las posibles decocciones realizadas sobre la base de esta plantica, de la capi, reciben el nombre genérico pues de ayahuasca, como se conoce allí en la selvita. Por otra parte, este nombre pues va a variar de acuerdo a la cultura, ¿no? El nombre ayahuasca es el más difundido, el más usado, pero también tenemos otros, por ejemplo en el Putumayo, al mismo bejuco se le conoce como el yagé. Tal vez allí está la confusión pues que nosotros tenemos, pero si vamos mucho más al Pacífico, la vamos a escuchar como un natema. Los ecuatorianos la llaman natema. Y bueno, y muchísimos diferentes nombres vernáculos de los cuales pues podríamos enlistar acá. Entonces, una de las cosas que tiene este bejuco, esta ayahuasca, pues son los alcaloides que pertenecen a la familia química pues de las betacarbolinas, la armina, la armilina y la tetrahidraarmina, conocidos pues generalmente como el DMT, ¿no? El dimetiltriptamina. Ay, perdonan allí si no lo estoy diciendo bien. Entonces el DMT es psicoactivo al ingerirse por vía intravenosa o fumando o por vía oral, ya que es destruida en el tracto gastrointestinal por una enzima llamada monoaminooxidasa, o más bien MAO, la MAO, que impide que llegue al cerebro. Pero estos alcaloides pues hermalínicos tienen precisamente una acción de inhibir, ¿no? Pues muchas de estas dinámicas sinápticas, y lo que hace pues es llegar al sistema nervioso ejerciendo sus efectos psicoactivos, ¿no? Por eso tal vez hablamos nosotros pues que más allá del uso terapéutico más bien que se le hace en estas comunidades, pues se ha llegado a un uso más bien recreativo, ¿sí? Un uso irresponsable de esta ayahuasca, tal vez como lo que pasa en México con el peyote o bueno, con otras planticas que tienen estas mismas características. Oh, está súper el tema pues científico, y aparte del tema también como fumado y de mitos, es como, me acordaba que alguien me dijo, ¿y que quién se le ocurrió mezclar esas plantitas para que armáramos esa sopa tan rica, ese té pues psicodélico? Y hay un mito pues urbano que dicen que fue una aguilita que se comunicó con un ancestro, con 2 personas de una comunidad,
y que fue como el llamado, así como la paloma que llegó el Espíritu Santo, pero para los mitos de los amazónicos es como que llegó un águila y que les habló y que les dijo, hay que mezclar esta planta con esta, la van a hacer de esta forma, que fue una interpretación que le llegó pues a través de ese espíritu animal. Y pues por eso se fueron como ustedes van a ser los guardianes, los que van a preservar esta medicina. Y bueno, ahí les cuento un poquito algo que me acuerdo que pasó en algún mensaje, sí, con los ancestros. Tiene mucho sentido porque mira que también se preguntaban, pues yo estuve por allí en la selva brasileña y le preguntábamos a las personas que en su momento eran nuestras guías, ¿a quién se le ocurrió que esa pepa se puede comer, que esa raíz tan extraña, pues que se puede cocinar, que ese bejuco lo va a poner usted a pensar diferente? Y ellos decían, no, pues si se lo come el mico y se lo come el pájaro y si los animales se acercan es por algo, es ahí, si el mico, si el pescado no se come eso, usted no se va a comer eso. Entonces, y hay también pues historias, ¿no? Por ejemplo, allí en Brasil, los primeros no indígenas en tener contacto con la ayahuasca o con este tipo de caboclos o de bejucos fueron los mestizos brasileños, ¿no? Que trabajaban como caucheros en las zonas selváticas fronterizas de convivencia con comunidades indígenas, pues que hacían el uso tradicional de la ayahuasca, como ya lo habíamos nombrado aquí, y así nacieron pues las primeras religiones ayahuasqueras que fueron sumando fieles de tal forma que apenas 90 años la ayahuasca pasó a ser una planta de uso exclusivo indígena amazonense, a estar presente en numerosos contextos pues no nativos, sobre todo allí en Brasil, que son muy, digámoslo, diferente a lo que somos aquí en Colombia, muy de ritual, ¿no? Muy a la religiosidad y muy a la congregación. Y bueno, y esto pues sumado pues obviamente en la globalización y el intercambio cultural, lejos de lo que se podría pensar, no ha traído consigo una banalización del uso de la ayahuasca, sino más bien un rico y diverso mestizaje de estos rituales y ceremonias en las que se entrelazan tradiciones indígenas con prácticas occidentales, manteniendo la esencia originaria, que no es otra que su potencial como elemento integrador comunitario, pero también pues con esa intención económica o intención pues de ganar, ¿no? De ganar más allá que algo espiritual. Y obviamente también el tema mágico que a mí me encanta es como pensar que, como lo dicen ellos, la planta y esta poción mágica es como la lámpara de Aladino que después de explotar sale como un dios que tiene adentro la planta. Entonces ellos dicen que esa planta es un dios que tiene adentro. Pues entonces, de alguna forma, cuando la gente ingiere esa bebida es como ya hay una partícula de ese dios, de Dios en ti. Entonces uno como que tiene que honrar y venerar porque todos cambiamos al tomar esa medicina. Entonces como honro y saludo el Dios que hay en ti, ese Dios que hay en Juan, porque seguramente él también ya lo tiene. Entonces, y bueno, la verdad que aquí es momento de darle como el saludo al espíritu de la ayahuasca que habita en todos nosotros y en los que nos están escuchando. Total, yo lo llamaría diosa, ¿no? Más allá de Dios, con esta identidad de género, yo creo que es más femenino que masculino desde que es fértil, ¿no? Desde que allí nacen muchas cosas, no solo el pensamiento. Y pues aunque no se ha documentado por el momento, estos usos recreativos de la ayahuasca, con el sentido de que es, sí, que con el que se suele entender este tipo de usos cuando se está relacionado con sustancias de consumo más generalizados en contextos de ocio, ¿no? De hecho, considerar a la ayahuasca una droga simplemente porque tenga o contenga el DMT resulta pues inapropiado, ya que se desliga de la planta, de las prácticas en las que se produce su consumo. Sin ayahuasca no hay ceremonia y sin ceremonia pues no hay toma de ayahuasca o de yajecito. Yo creo que es muy indispensable, como también ese ritual del vino, ¿no? De la Eucaristía judeocristiana. Yo creo que la ayahuasca precisa de esa ritualidad, ¿no? No simplemente puedes ir allí, tomar y sentir, sino más allá de eso es estudiar, no solo el contexto, sino pues estudiar lo que usted le va a pedir, no lo que le va a pedir, lo que usted le va a agradecer. Que si usted va a pedir, ese es un pensamiento muy occidental, ¿no? Que el Dios está para que usted le pida y que le ayude, ¿no? Más allá de eso es porque usted le agradezca, pues, simplemente el hecho de que usted pueda llegar a tomar estas sustancias para este tipo de reflexión. Entonces yo creo que es totalmente inapropiado todas estas prácticas económicas o modernas que se le han dado a la ayahuasca, ¿no? Sin embargo, la ritualidad para mí, desde que la conocía ya en la selva, es
supremamente importante, ¿no? Y se ha demostrado científicamente, yo haciendo este estudio, científicamente hablando, ¿no?, de la ayahuasca, pues que no se comporta neurobiológicamente como una droga de abuso, ¿no? Ni las personas que la toman cumplen con los indicadores que de acuerdo con la evidencia se utilizan para determinar patrones de uso problemático de otras sustancias, ¿no? Como si sucede con el mismo alcohol, con el mismo tabaco, con estas sustancias que ya conocemos, ¿no? Entonces yo creo que es una madre para respetar, es una diosa para acercarse a ella, pero de ninguna manera nos va a retribuir pues con favores o con milagros, ¿no? Como nos gusta entenderlo ahora. Y no, todo depende de la intención en la que tú vayas, porque como decís vos, no solamente es como verlo como el dios o la diosa, pues de una manera metafórica, pero también siento que no solo la intención, sino el rezo de quien lo hace, porque también hay gente que de forma recreativa va y lo compra en cualquier lado y no tiene esa intención, ese rezo del abuelo, del chamán, del ancestro, que es como lo que vale la verdad, como esa poción mágica para mí. Entonces también es como el respeto de quien te lo hace y también que tú vayas con ese mismo respeto hacia la planta, de desintoxicarse un poquito mentalmente, físicamente, de acuerdo que ahí vienen diciendo que tenemos que tener una dieta, tanto mental como física. Entonces que los que de pronto en algún momento nos están escuchando se animan o quieren investigar un poco más, pues primero es trabajar en su ego, en su ser, y van a ver que menos sombras más van a ver, porque es como el espejo, es como tu multiverso, porque es como ver a la Mónica buena o mala que hay en ti, y pues así mismo pues vas a canalizar como esa energía que se te presenta en ese momento. También de verlo como mucho respeto hacia mí, como yo me cuido, yo me voy a venerar también mi cuerpo, me desintoxico primero y voy y hablo con la planta o con el dios, con la diosa que hay en mí, porque al final es como el reflejo de tu amor, todo lo que hay en ti, eso es al final la misma cosa, ¿no? Esa afirmación que haces de volver a mí, conectarme con mi Dios o mi diosa interior, me recuerda también muchos de estos procesos. A mí me ha gustado participar en estas ceremonias, y básicamente lo que los taitas o los abuelos, los chamanes nos comparten es que estos rituales y estas medicinas tienen el proceso es de llevarte hacia adentro. Ellos tienen la creencia, y para mí que más que creencia, tienen la certeza de que dentro de nosotros está la capacidad de curar todos los males, de que el cuerpo tiene la capacidad de corregir todo aquello que esté enfermándolo y todo aquello que le esté deteriorando de una u otra forma, ya sea física, mental o espiritual. Por eso también a veces le dan el nombre de remedio. Es aquello que te saca de los picos, de los altos, de los bajos, y te lleva al medio. Y en ese medio es donde podemos encontrar un equilibrio y un balance que resetea el cuerpo para que esté nuevamente presto a funcionar como debe ser. No solamente también nuestro cuerpo, lo repito, sería también nuestra mente, porque si nuestra mente se enferma, nuestro cuerpo va a empezar a hacer procesos dañinos para nosotros mismos. Por ejemplo, cuando uno está en algún momento de mucho estrés, que ahorita hablamos de euestrés y diestrés. O sea, uno es un estrés que te ayuda. Por ejemplo, si yo en un momento me estreso porque tengo, no sé, que terminar algo, hay un momento, una situación en la que requiere que yo reaccione de una manera muy rápida, ese estrés es muy positivo y es adaptativo. Pero está el distrés, que básicamente es un estrés que no podemos manejar, y es el que yo creo que es una de las grandes enfermedades que tenemos ahorita pues, en este siglo. Y precisamente esta planta nos puede llevar a regular esos procesos. Entonces, desde ahí todo el amor, el cariño, el respeto y la veneración que se merece. Y pues bueno, ese es como mi pequeño aporte para ir cerrando ya este podcast. Rick, ¿cuáles serían tus comentarios finales? No, pues a mí me gustaría nombrar algo que me parece y me pareció pues en su momento inverosímil, ¿no? Pues también desde mi inocencia citadina, ¿no? Yo tenía pues un imaginario de que
Usted le pregunta ya a cualquier indígena coge la ayahuasca, se la prepara y le da a usted yajecito y todos son felices. Sin embargo, pues no es así, ¿no? Muchas de los acercamientos que se hacían así de manera espontánea, la mayoría de ticunas, pues, o indígenas en general decían, no, eso es veneno, eso es droga. ¿A quién le gusta eso? O sea, de alguna manera ya tienen satanizado ese concepto de ayahuasca y yajecito, ¿no? Tal vez por esa connotación judeocristiana pues que nos impusieron también, o que de alguna manera dejamos entrar a nuestras vidas y creemos pues que es algo maligno, algo oscuro, algo pues, es una pócima que nos va a dañar y que nos ataca el cuerpo simplemente pues porque evoca diferentes sentimientos, digámoslo, mentales que nos llevan a la reflexión, y muchas veces esa reflexión, como le decía Mónica de una manera maravillosa, ese espejo que nos confronta, ¿no? Esa confrontación pues es negativa. Nosotros tenemos tantas enfermedades, tantos monstruos en nuestra cabeza que cuando los vemos pues no los queremos tener, les huimos, y hay muchos tratados hasta culturales, artísticos que se hacen ante eso, ¿no? Ante esos monstruos que no queremos ver, sabemos que están ahí, sabemos que somos nosotros, pero los negamos completamente. La invitación entonces es para todos nuestros compañeros usuarios, para todos nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, que seamos un poco más críticos con lo que consumimos, ¿no? Con todas esas sustancias a las que queremos acceder, y sobre todo que es lo básico, que es la selva la que tiene, como decía Juan, la certeza de lo que somos, ¿no? Somos animalitos que venimos de la tierrita, y esta energía que está en la savia de las plantas es nuestra verdadera sangre, ¿no? Y bueno, pues apenas como ustedes recuerdan y me hacen también volver y conectarme a la selvita. Me acuerdo cuando veo pues esa planta de frente y la analizo como ese ADN que todos tenemos, esa magia entrelazada que tiene la ayahuasca, y es como el reflejo también de ver cómo la naturaleza, hombre, nos está enseñando cómo estamos ahí todos conectados a la raíz, y es volver a este interior que tenemos, volver a la mente y canalizar a través de la medicina pues todos estos procesos que podemos sanar, porque como decía Juan, al final la medicina es una metáfora que nos dicen la medicina es la que sana, pero al final nosotros somos los que tenemos ese poder sanador, y ella es solamente la energía de la pachita linda, del amor de la mamá que nos habla y nos da ese dulce y nos cuenta como niñas y como niños, acá estamos tranquilos para sanarte, acá estamos para que recuerdes lo que eres, porque eres luz, eres amor. Y bueno, ya cada uno con nuestra forma espiritual de conectarnos con la raíz, con la Pachamama. Parece una excelente alegoría que compares pues la información genética de la formita pues del ADN con este bejuco, porque vemos que sí, ¿no? Vemos que sí es evidente el parecido, si no la relación directa con nuestro cuerpo, con las dinámicas del organismo, con las dinámicas de lo vegetal, ¿no? Entonces yo creo que sí es pertinente hacer esa comparación allí, y tal vez también como lo enuncias de una manera magnánime allí, que ahí siempre ha estado y no lo hemos visto, ¿cierto? Ahí siempre nos lo ha gritado y nosotros pues con nuestra luz artificial lo hemos ignorado. Entonces me parece importante que volvamos a la raíz, que volvamos a lo básico, y que queramos pues conectarnos con algo que siempre ha estado, con nuestra madre, y no pues con otras dinámicas que se separan de lo espiritual. Bueno, y como parte de nuestro ADN es compartir contigo cada semana, queremos invitarte a nuestro próximo podcast, donde estaremos hablando de los niños de la selva. Queremos decir, de los honguitos. Y pues bueno, pues por ahora, hasta la próxima. Moinki, compañeros, muchísimas gracias por el espacio, por escucharnos. A ustedes, compañeros, aquí en el estudio virtual, muchas gracias por esas experiencias. He escuchado cosas que no conocía, y chévere siempre aprender. Es como no la idea de este espacio. Entonces, bienvenidos siempre. Por favor, eso sí, replíquenos, difúndanos, denos ese clic que casi siempre todos hablan por este medio, y muchísimas gracias por estar siempre allí. Yo siento que
lógicamente tenemos tanto por hablar de la medicina. Hoy nos dimos como un sondeo, nos fuimos por las ramas, hablando pues de obviamente algunas experiencias, pero nos encantaría también escucharlas a todos, cómo ha sido ese viaje, qué han explorado a través de la medicina, qué los ha conectado pues a la tierrita y por supuesto pues seguir aprendiendo desde nuestros amigos, ancestros, para que sigamos conectados a la medicina, a la madre, al amor. Gracias pues por escucharnos una vez más. Estaremos en el próximo podcast hablando, como dice Juan, de los honguitos, de esta magia que nos trae la selva. Y muchas gracias a todos y mucho amor para ustedes. En nuestro próximo podcast hablaremos sobre los honguitos. Conectados con la selva, un espacio para compartir todo aquello que une nuestras raíces. Con Mónica Pacheco, Juan Peña y Rick Navarrete. Puedes conocernos mejor en nuestro Instagram @onitanoamazonas.